vamos a hablar de la noche de San Juan y de sus raíces. Podemos empezar diciendo que es conocida como Midsummer, que significa mitad del verano. Los sajones llamaban al mes, que no a la fiesta, la llamaban Thriliza, y su raíz más antigua viene del hinduismo y de la religión Veda. Ellos lo llaman Dakshinayana. Bien, la fiesta, el punto más fuerte de la fiesta que encontramos es el fuego. El fuego es muy importante en todos los festivales paganos, como ya hemos ido viendo en anteriores ocasiones. En este ritual, en Midsummer, lo que viene a significar es el renacimiento y la destrucción. Más bien al revés, la destrucción y el renacimiento. Entonces, parte del ritual se lleva a cabo en el que se queman los malos sentimientos y las cosas malas que hayan pasado en el anterior periodo y se empiezan con nuevas miras a un futuro mejor, con nuevos propósitos, etcétera, etcétera. A su vez, se hacían también ofrendas a la diosa madre para que la cosecha y el cultivo fuera próspero. Lo importante que vamos a tratar hoy es el tema de las diosas madres y qué tiene que ver con todo el festival. Como detalle, decir que la tradición más arraigada a sus raíces es la existente en España. La noche de San Juan o de San Joan, no sé si tiene otros nombres en Galicia o Bilbao, pero seguramente algo similar. Es donde prevalece con su forma más pura. Pero el festival también se celebra en Suecia, en Noruega, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, inclusive en Grecia, en Turquía y por supuesto en India todavía se celebra el Dakshinayana. Otro detalle que me gustaría recalcar es que al principio, esto no sé si se hace en el resto de España, pero en Málaga, de donde yo soy, especialmente en Benalmádena, de donde San Juan es patrón, se quema un muñeco. Y sé que en Francia también se quema un muñeco. Eso al principio no era un muñeco, cuando en nuestros ancestros lo que quemaban era una persona como ofrenda a la diosa madre para que la cosecha fuera próspera y tal, como hemos dicho. Era parte del ritual. Luego, con la llegada del cristianismo, que se le cambió el nombre a Noche de San Juan o Víspera de San Juan Bautista, se impuso el uso del muñeco, generalmente hecho de madera, pero también los había pues de tela y tal y cual. Y durante ciertos periodos de la Inquisición en Europa también se aprovechaba la noche de la víspera de San Juan para quemar brujas en algunos países. He de decir que aunque España tiene muy mala fama con la Inquisición, no era el país más cruel con el tema y no hay registrado ninguno de estos casos en la noche de San Juan en España. Pero bueno, eso es otra historia que tocaremos adelante. Cabe destacar que el cristianismo le cambió el nombre al festival, evidentemente porque era algo pagano, y lo fundamentó en que los evangelios dicen que San Juan Bautista nace 6 meses antes que Jesús, y es 6 meses antes el solsticio de verano que el solsticio de invierno. Como he dicho, el blanco de la celebración iba dirigido a
a la cosecha y al ritual en honor a las diosas madres. Vamos a ver tres ejemplos, aunque hay muchos, pero me han parecido estos los más interesantes y especialmente uno de ellos es el que mejor conozco. Va a ser en Grecia Gaia, en los territorios celtas Dana o Danu, por parte de los germanos Frigg. Bueno, cabe recalcar que en los tres casos son las diosas supremas del panteón y especialmente en el caso de Grecia con Gaia y de los nórdicos con Frigg, responden a ser la esposa del dios principal del panteón. Gaia era la mujer de Urano y Frigg era una de las mujeres de Odín. ¿Ok? En ambos casos, en los tres casos, representan a la Madre Tierra y Madre de todo lo vivo que hay sobre el planeta. Otra cosa que es importante entender antes de continuar es el rol que tienen las mujeres en estas comunidades, en las comunidades precristianas. Hay un post en mi blog que se llama La Mujer, en el que viene explicado con detalle. Ahora vamos a ver algunos otros ejemplos sobre los textos que nos han quedado y vamos a explicar un poquito por encima, ¿no? Porque el rol de la esposa en estas sociedades era muy importante y también hay que desmentir cómo la televisión ha querido transformar un poco el rol de la mujer, pues por ejemplo como en series como la de Vikings, en el que la mujer es muy independiente, muy poderosa, y era muy independiente y muy poderosa, pero no en esa manera en la que ellos nos lo enseñan. Es cierto que existían los llamadas Shield Maiden, y es cierto que podía haber gobernadoras, earls o jarls, y que en las comunidades celtas habría reinas. De hecho, aquí donde yo vivo en Sligo está la tumba de Queen Maeve, de la cual quiero hacer un programa pronto respecto a los monolitos. Pero no es exactamente lo que nos enseñan. El rol de la mujer en las sociedades precristianas era principalmente de matrona, de sabia y de madre en el sentido de protectora y organizadora del hogar. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Andrómaca, esposa de Héctor en la Ilíada, que se nos presenta como una esposa ejemplar que cuida de su marido, que le aconseja en la guerra y que manifiesta el dolor cuando pierde a su marido y de madre y el dolor de una madre cuando su hijo se despeña en el mito. Aunque su fin, en este caso, su fin en la historia de Homero no es bueno porque ella termina siendo esclava. Después, en el poema de Beowulf, poema que recomiendo mucho porque tiene mucho interés histórico por cómo presenta la sociedad de una manera muy real al momento de lo que conocemos nosotros. Bueno, pues en Beowulf, la reina Wealhtheow es la esposa del rey Hrothgar. Mientras el rey Hrothgar se dedica a pegarse fiestas, a amargarse por su movida con Grendel y tal y cual. O sea, supongo que habéis visto la película por lo menos. Pues
ella se dedica a mantener el orden, ella se dedica a controlar, a que aquello funcione como es correctamente, que no se desperdicie el dinero, incluso a ciertas formas de gobierno en las que van un poco más en profundidad del tema de enviar a gente a la guerra. Y aún así, ella organizaba los Drotir, porque no recuerdo en la película, pero en el poema sí lo sé seguro, ella organiza el Drotir o la banda de guerra, en la traducción, para que vayan a buscar a Grendel cuando Beowulf llega y tal y cual. Es ella la que lo organiza todo, o sea, es una labor una labor logística lo que las mujeres están haciendo y una labor de protección de su entorno, como vemos en Andrómaca. En la Ilíada también nos aparece Hécuba, esposa del rey Príamo y madre de Héctor. Esta, además de cumplir las funciones de las otras dos, también es una mediadora entre humanos y dioses y le pide con éxito a la diosa Atenea que aleje las desgracias de la ciudad. Bueno, creo que con estos 3 ejemplos queda claro el rol de las mujeres. También tenemos que entender que los mitos en aquella época, aparte de cumplir una función religiosa, de deidad y de ofrecerle sacrificios y tal y cual, cumplían una función social. Daban a la gente un sentido, no un sentido en sus vidas, sino, quiero decir, un rol, ¿no? Pues por ejemplo estaba la madre, que se representaba en la madre tierra, estaba el rol de la novia, en el que lo vemos por ejemplo en Afrodita, o en Venus, o en Freya. También estaba el rol del señor de la justicia, del rey, del que comandaba en el lugar, que lo tenemos por ejemplo en Tyr, del que ya hemos hablado en vídeos anteriores, etc. Entonces es importante el tema del mito y de la deidad como aspecto social también para ellos. Les da una manera de organizarse socialmente y de que las cosas funcionen. Ahora vamos a ver un poquito cada una de estas 3 diosas en profundidad. Bien, vamos a empezar con Gaia, madre tierra de los griegos, y en su culto pues se incluye el fuego, que ya lo hemos comentado. ¿Qué funciones especialmente cumplía Gaia en su mito? Pues Gaia era la madre ancestral de toda vida, divina y terrestre, y además organizó a los titanes para atacar a Urano. En su rito estaba envuelto el fuego, de la misma manera que ya hemos visto y que veremos más adelante. La vaca es también muy importante, como ya comentamos en vídeos anteriores, en este sentido con la connotación de fertilidad y prosperidad respecto a los cultivos. Y tanto los griegos como los germanos y sobre todo los nórdicos tenían el ritual de verter leche sobre sus tierras, leche de vaca, por supuesto. Esa costumbre de echar leche alrededor de esta fiesta también la conservaban los seguidores de Zoroastro, pero en este caso ellos lo hacían de cabra o de oveja. Cabra o de oveja, no estoy seguro, pero echaban también leche en sus terrenos. Ella también es una matrona, es la que cuida de que todo funcione, de que sus hijos estén sanos y salvos, etcétera, etcétera. Lo interesante que vamos a tener en cuenta es que Gaia viene del griego ático, que era un dialecto del griego helénico,
que significa tierra. Pero a su vez, la raíz de Gaia viene del proto-indoeuropeo y es Gwenha y Genhes, que significan mujer y familia, respectivamente. Como vemos, ya en el trasfondo de la palabra en sí mismo nos está diciendo todo lo que significa y cómo funciona el festival. Esto mismo lo vamos a ver también con Dana y con Frigg. La siguiente diosa madre que vamos a ver es Dana, o Dan, depende de dónde estemos. Hay que dejar claro que los celtas no celebraban exactamente Midsummer, pero celebraban luego en agosto, la primera luna llena de agosto, celebraban lo que hoy conocemos como Green Man. Supongo, porque no puedo asegurarlo, pero supongo que atiende a temas de cultivo y cosecha y tal y cual. De cualquier manera, sí tenían una cierta festividad del solsticio de verano propiamente, aunque no era tan celebrado. Y luego esperaban un poco más tarde para hacer el tema del fuego y tal. Entonces lo que es a la fiesta que ellos hacían del solsticio de verano, no hay asociado fuego propiamente. Sí se hacían ciertas ofrendas, generalmente de alimento y demás, pero no se hacía toda la parafernalia que hemos visto con Gaia, que hemos explicado previamente. Lo que cabe destacar entonces de Dana o de Danu es que es la madre de los Tuatha. Tuatha de Danaan significa exactamente madre de los Tuatha. Entonces Danaan es propiamente madre, en la raíz gaélica e irlandesa, no sé. En la raíz gaélica irlandesa. La misma raíz que Danaan la comparten Danubio y viene del proto-indoeuropeo que es Den y significa correr y fluir. Por eso que esté relacionado al Danubio a un río. Lo curioso es que el Danubio cruza por el área arqueológica que hoy llamamos Hallstatt, que es donde sabemos con certeza que se instalaron los primeros celtas, los primeros pueblos celtas, que Herodoto dice que venían de Escitia, del área de Escitia y de Cimmeria. Interesante también es que la misma raíz del proto-indoeuropeo sirve para nombrar a la diosa Danu, también para algunas zonas de los celtas, la diosa Danu, que es la diosa Veda del agua. Un poco diferente, pero vemos que el agua tiene una importancia vital. Aunque al principio no lo comenté, porque lo di por hecho, ahora lo voy a remarcar cuando sale el tema de Danu y la diosa del agua y del tema de Danubio. Y es que los fuegos, por ejemplo en España, que es donde hemos dicho que está más arraigada la costumbre y donde más se lleva a cabo conforme a la raíz del festival, es muy importante que haya una fuente de agua. Por ejemplo, otra vez de donde yo soy, en Benalmádena, allí lo hacemos en la playa y en general en todo lo que es la costa del Mediterráneo sé que se hace en la playa. Sé que cerca de los Pirineos se hace en la montaña y que siempre hay un río corriendo cerca. Es importante para este festival que haya agua y que haya fuego. El agua tiene que ser corriente, tiene que ser agua que se mueve, no puede ser un lago estático. Eso es muy importante.
Eso atiende a ciertas tradiciones paganas místicas en las que se le otorga al agua un poder revitalizante y un poder de fertilidad, etcétera, etcétera. Como podemos ver, Danaan es la palabra para madre de los tuata, y eso a su vez del protoindoeuropeo tiene que ver con agua y con correr y con fluir, y por eso se le llamó así al Danubio. Todo tiene una relación, agua con madre, con la fertilidad, con la prosperidad. Lo siguiente que vamos a ver es Frigg. Frigg es la esposa favorita de Odín. Odín tiene 3 esposas, las otras son Rind y Jord. Las 3 representan a la tierra. Frigg sería la madre tierra en su aspecto más floreciente del verano, etc. Cuando Rind sería en el invierno. Y Jord sería cuando empieza a florecer, antes de lo que es el verano y después justo del invierno. Pero sin embargo, Frigg es la que se lleva toda la importancia en el festival, especialmente en este. Frigg es también la madre de Balder. Balder simboliza el sol y el ciclo solar de una manera similar a la de Horus, en la manera en la que él muere, luego de alguna manera obtiene cierta promesa de que puede volver, aunque bueno, no es del todo así. Pero Balder simboliza el verano, simboliza el sol, simboliza la alegría. Frigg también es la protectora de la vida en la tierra. Ella se preocupa de que todo vaya en su correcto orden, todo crezca cuando tiene que crecer, como tiene que crecer y dónde tiene que crecer. El ejemplo lo volvemos a ver en el mito de Balder, cuando dice que no se preocupó de una pequeña rama que creyó inofensiva, refiriéndose al muérdago. O sea, ella era, y también dice en el texto que la rama estaba muy alejada en el extremo este de Valhalla. Entonces ella sabía que estaba allí, ella sabe dónde está cada cosa y cuida de que cada cosa tenga su función. Es la protectora de la vida en la tierra y también de los dioses. Frigg es también, como hemos dicho antes, en el rol de las mujeres es también sabia, es la consejera de Odín. Frigg aparece en bastantes relatos siendo consejera de Odín, incluso en el poema en el que Odín está bebiendo con Saga, muchos comparadores de mitología y de idioma quieren ver que Saga es verdaderamente Frigg, o uno de los nombres o personalidades de Frigg, pero bueno, no hay certeza de eso. Frigg es también la volva. La volva es la adivina, la volva es la maga, es la que canaliza. Además, la volva hacía funciones de doctor también. La chamán se paseaba por las aldeas, iba cambiando de aldea en aldea o de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad,
y ayudaba con los partos. También curaba enfermos y en general hacía un poco de cuestiones de doctor y curandero. Aparte también era sacerdotisa y, como ya hemos dicho, adivinadora. Todo eso la convierte en una matrona. Recordamos que antes ya hemos dicho matrona, hemos nombrado también madre. Eso es muy importante, luego vamos a ver un poquito más sobre el tema de la palabra matrona y madre. Muy importante. Bueno, para explicar un poquito de dónde viene el nombre de Frigg, como hemos dicho, es importante recordar que ella es la favorita de Odín, es la favorita, la amada de Odín, la querida de Odín. Bien, pues esta raíz viene del protoindoeuropeo priho, que llega al sánscrito como priya y pasa al idioma avesta como frilla. ¿Ok? Desde el idioma de avesta llega a Europa. Por ejemplo, lo tenemos en el antiguo sajón como Frau. Luego en el antiguo nórdico lo tenemos como Fru o Fruva, de lo cual llega al islandés como Fru, y en ambos casos significa mujer como ser, mujer como ser. Luego lo tenemos en el danés como Frue, que ya es como un título, es lady. Y también vemos la palabra Hafrue, que es sirena y significa señorita del mar. Una Hafrue, una sirena, es una señorita del mar. En frisio lo tenemos como Fraue, que desciende en el holandés como Fraue y Frau. ¿Okay? En el holandés lo encontramos como título y como ser. O sea, tenemos que podemos decir, eso es una Frau, eso es una mujer. O lo podemos encontrar, por ejemplo, en las cartas como Mein Frau, como título. Luego llega también al alto alemán, antiguo alto alemán, en la manera de Frauwa, que desciende al alemán actual como Fraulein, Miss, y Frau, mujer. En este caso, Frau también se utiliza como en holandés, como ser y como título. Es importante saber esto porque entendemos por qué Frigg, la diosa Frigg, que vendría directamente de estos dos. Ella es la favorita, también es la mujer y es la señora, ¿no?, del panteón. Y cumple todos los roles que ya hemos ido diciendo antes. Cabe destacar también que, si no lo sabéis os lo digo yo, pero supongo que sí, que woman, que es en inglés para mujer, aunque no tiene que ver con el tema, os lo voy a explicar porque me parece bastante interesante. Es la unión de Vig, que significa esposa, y manna. 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 Ok. Vig es frisio, y el frisio es actualmente... Frisio es una lengua que se habla en los Países Bajos, en una de las provincias al norte, pero Vig
perdón, pero el frisio es de donde desciende el inglés directamente. Podemos decir que los frisios, que ocupaban una zona más grande de lo que ocupa ahora la provincia, podríamos decir que iba desde el norte de lo que es actualmente Holanda hasta el sur de lo que es actualmente Dinamarca, pues toda esa área eran lo que eran los sajones que invadieron Inglaterra. Ellos hablaban frisio o un protofrisio o algo así, algo que desciende después en lo que ellos hablan en frisio en esta provincia hoy en día. Y Magna, no voy a adentrarme, pero tiene que ver con el dios Heimdall, con la runa del mismo nombre, y sobre todo, como dice Tácito, los germanos adoraban al dios creador de la humanidad, Manas, que coincide con el dios Manu en la religión Veda. Por ahora con eso es suficiente porque nos saldríamos del tema. Pero es interesante saber también por qué woman no tiene nada que ver con esta parte. ¿Por qué, siendo el latín un idioma que viene también del protoindoeuropeo, mujer en español no tiene nada que ver con esto? Bueno, pues muy sencillo. Mujer viene del latín mulier y significa aguado, blando y molusco, ¿no? Es una raíz para esas palabras. También para el verbo moler. Y parece atender a una innovación latina sin raíces anteriores. Básicamente es una palabra que se inventaron los romanos para llamar a mujer y tiene que ver pues con el rol de la mujer en la sociedad romana, que aparentemente no tiene mucho que ver con esto, con lo que estamos viendo, siendo la religión romana también una religión de raíz indoeuropea. Bueno, como he comentado antes, me parece también importante, respecto a que tiene que ver con el culto a la madre tierra, saber de dónde viene la palabra madre también. La palabra madre nace en el proto-indoeuropeo meter. De ahí, bueno, seguramente a través de ciertas transformaciones, llega al frisio como mem, que pasa al inglés como mam. En el español lo reflejamos con mamá, y en francés, por ejemplo, lo tendremos como mère. Espero no haber dicho mierda en francés, porque en francés es bastante malo, pero bueno, supongo que me entendéis. De la misma raíz mecer en protoindoeuropeo y del frisio mem, encontramos en el holandés mother, que desciende al inglés mother. Después lo pasamos al latín, también la misma raíz del protoindoeuropeo pasa al latín, que es mater, que pasa al español con palabras como madre, por supuesto, materno, o en francés materner, también en rumano, etcétera, etcétera. Otra cosa que me acabo de acordar, y que es como lo que explicaba antes, esa parte del tema, pero me parece interesante verlo aquí, es que la palabra hembra en español, hembra, viene del árabe, en este caso, y bueno, sabe Dios cómo se escribiría, porque no lo sé cómo se escribiría en el original, pero la pronunciación sería algo así, hembra. ¿Ok? Simplemente eso. ¿Por qué estoy explicando todo esto sobre las raíces de las palabras y tal? Bueno, para empezar, porque es importante saber que todo este ritual, que es lo siguiente que vamos a ver, proviene de los indoeuropeos, y ellos ya le tenían puesto nombres y cosas. Lo único que ha pasado es que han sido
han sido traspasadas y cambiadas a los idiomas que han ido descendiendo como dialectos de esta lengua madre. Es decir, todos responden a un mismo ritual. Yo tengo la teoría de que todas las religiones precristianas que existían en Europa responden a una misma religión madre. Bueno, yo solo no tengo esa teoría, también la tienen Georges Dumézil, Fraisier y otros cuantos más. Pero me refiero a que yo creo que la religión madre de todas las religiones precristianas, como la de los celtas, la de los nórdicos, la de los íberos, tenían una raíz común, que lo que cambiaban eran los nombres, tenían una pequeña variación acorde al dialecto que hablaba la tribu de aquel sitio. Por eso me parece muy importante entender de dónde vienen todas las palabras que envuelven al ritual, como madre, como mujer, como señorita, etcétera, etcétera. Lo mismo que también me parece muy interesante entender cosas como la de woman o lo de hembra en español y mujer en español, que no tienen nada que ver y que atienden a culturas diferentes y por eso tienen connotaciones diferentes. Dicho esto, podemos pasar al vestigio que conocemos hoy en día de lo que sería realmente el ritual propio que se llevaba a cabo por nuestros ancestros. Que lo encontramos en el hinduismo. Siempre que queremos saber cómo funcionaban los rituales de este tipo, debemos mirar al hinduismo. Pues es la religión que ha cogido directamente de la religión Veda y todavía hoy efectúa la mayoría de los ritos. Bien, el ritual hindú que nos interesa y que va acorde sería el Dakshinayana, ¿no? Que está aquí. Y es en combinación con el Uttarayana, que son de 6 meses cada uno, como se completaría lo que sería el ciclo del ritual. Os dejaré un enlace en la caja en el que podéis mirar la entrada que hice en mi blog sobre la cacería salvaje. Tiene mucho que ver con esto. Pero bueno, el Dakshinayana empezaría con el solsticio de verano y terminaría con el solsticio de invierno, y el Uttarayana sería al revés. Lo curioso es que del Uttarayana es que también vemos repetido ese ritual en Europa con el solsticio de invierno. El rito entero de 6 meses y 6 meses en combinación en algunas de las escuelas de hinduismo representa la muerte y el renacimiento de Surya. Surya es el dios sol y es la rueda solar, que se representa así. Este símbolo lo tenemos, por ejemplo, en la cruz celta de San Patricio. Este símbolo en sí mismo es un símbolo que se encuentra en bastantes piedras rúnicas. Este símbolo también lo podemos encontrar en Irán y lo podemos encontrar en España y lo podemos encontrar básicamente en cualquier sitio que haya tenido contacto con la religión protoindoeuropea y representaba el ciclo solar. El festival de Dakshinayana dura 4 días. El primer día se llama Bogi. En el primer día lo que se hace durante el Bogi, la gente se deshace de las malas experiencias y las quema en un fuego, como hemos visto. El fuego vuelve a ser importante y toma
la parte principal aquí. Y luego se concentran en sus nuevos objetivos. Es decir, queman todo lo que ha pasado y todo lo que no les ha sido conveniente. Y físicamente lo que hacían era o tallarlo en una madera, o grabarlo en una madera, o grabarlo en una piedra y tirarlo al fuego y quemarlo allí. Al día siguiente se celebraría el Makara Sankranti. Lo que se hace en este día es que la gente se pone ropa nueva, que simboliza esos nuevos deseos para el nuevo ciclo. Reza al dios Surya, que ya hemos comentado antes, es el dios sol, y hace ofrendas a los ancestros. Generalmente ofrendas de comida y generalmente dulces. También decoran la ciudad con dibujos a los que ellos llaman rangoli o mugu, depende del área. Y decoran también con flores las casas y las calles. Y hacen pequeñas pilas, aquí volvemos a ver otra vez el fuego y la vaca. Hacen pequeñas pilas de estiércol de vaca y les prenden fuego a lo largo de las calles. Después tenemos, el tercer día, el penúltimo, tenemos el Konuma. Este día volvemos a ver la vaca, que comentamos al principio que tenía cierta importancia y cierta relevancia en los cultos en Grecia, entre los nórdicos, y de cierta manera lo veíamos también en Irán, puesto que lo hacían con leche de cabra y tiraban leche a las tierras. Ellos lo que hacen en India es veneran a la vaca, la engalanan y la ponen bien bonita con muchos colorines y tal, típico que a ellos les gusta. La pasean por la calle y le hacen 1000 monerías a la vaca. Lo hacen como símbolo de fertilidad y prosperidad. Como ya comenté en el libro de Beltane, la vaca está asociada a la fertilidad y a la madre tierra también. En algunos textos Vedas aparece la vaca como madre tierra, haciendo beneficios y también quitando esos beneficios a ciertos personajes. El último día, el cuarto día, encontramos el Mukanuma. Se hacen oraciones y ofrendas a los elementos. Cuando decimos elementos, incluye agua, fuego, tierra y aire. Y también nos referimos a tierra como tierra de cultivo. No solo lo que es tierra como elemento que se entiende de la manera platónica, sino tierra como la tierra donde el granjero va y planta. También se hacían ofrendas a la lluvia y a cualquier tipo de cosa envuelta, como herramientas y animales, aparte de la vaca, envueltas que ayudaban al granjero en la cosecha. Y aquí vemos de nuevo que en este último día se hacían regalos a las diosas matronas y a las diosas locales. O sea, volvemos a ver repetido el tema de la diosa madre, de la prosperidad, que cuida de la tierra y cuida de la gente que vive en la tierra y hace que todo vaya en el orden correcto de las cosas. Por último, me gustaría hacer una pequeña diferencia porque la gente habla de la rueda del año, de los festivales de la rueda del año, y se está mal confundiendo con la rueda del año de los Wicca, de la religión wicana. Ellos la copian de ahí, evidentemente, pero ellos hacen un batiburrillo
de un montón de tradiciones diferentes. Por ejemplo, tienen Yule y tienen Lugnasad, unas celtas y otras nórdicas. Sí tienen que ver unas con otras, ¿no? Está claro, eso es lo que estamos viendo en esta serie de vídeos, pero la rueda del año es algo diferente, es un concepto mucho más amplio y que vale la pena entenderlo y que lo voy a explicar aquí. Pues con esta rueda del año, básicamente, sin importar cómo se llamase según el sitio donde se situaban, se mecanizaba el cultivo y se acoplaba con los ciclos vitales de las personas. O sea, cualquier mujer, por ejemplo, se acoplaba con los círculos de la menstruación, que van también con los círculos lunares, etcétera, etcétera. Como ya sabéis, a mí siempre se me resulta fácil y me parece interesante que lo entendamos a partir de los símbolos de las runas, y me parece también una parte de aprendizaje de los vídeos que hago. La runa Gera, esta es Gera, o Gera, ¿okay? Simboliza la rueda solar, que ya hemos visto, simboliza exactamente esto. Su valor como letra es la J, desde luego, pero bueno, eso no es lo más importante aquí. Gera, como nombre de la runa, pues es la palabra raíz, que vendrá de otra palabra del protoindoeuropeo que ahora mismo no conozco, pero Gera en sí mismo, del antiguo nórdico, es la palabra raíz para, por ejemplo, en inglés, year, holandés, jaar, que son año, ¿ok? O sea, la palabra, el símbolo que ellos usaban para simbolizar, el símbolo que ellos utilizaban para denotar el ciclo solar de un año entero, en muchos de las tribus germanas se utilizaban años de 13 meses que iban otra vez con la luna, como ya hemos mencionado antes. Pues esa palabra de ese símbolo llega a ser la palabra que se usa a día de hoy en inglés, en holandés, en alemán, probablemente en otros idiomas como danés, noruego, islandés, no sé, todos los idiomas. Y creo que no me dejo nada en el tintero. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, podéis dejarla en la caja de comentarios. Si os ha gustado, pues darle a like y compartir. Muchas gracias. Frigg, moeder van mij, moeder aarde, ik brand deze vlam voor jou om je leden te vragen om mijn dromen waar te maken. Zorg alsjeblieft voor mij en bewaar mijn vrienden en familie. Gegroet, moeder.